Amigos de Sábado Sarandí, y estamos recibiendo una vez más, Hugo Benedetti lo recordaba cuando entraba aquí al estudio, que ya habíamos hablado en este mismo espacio, esta misma hora con él, de un libro anterior, también editado en Editorial Paidós, Directores y Directorios, fue aquel libro, y ahora viene con buenas ideas o buenos negocios, relatos breves y reflexiones sobre negocios, empresas y personas. Yo debo confesarles que sobre todo con este libro, más que en ese anterior, me pasa algo, Hugo, que sin estar en el mundo de la finanza, ni de los negocios, ni de las empresas, siento que este tipo de libro, de trabajo, sobre todo además como lo encaraste de relatos breves, concisos, de experiencias personales en el mundo del emprendedurismo y de las empresas, te brinda una caja de herramientas para la vida. O sea, no me animo, porque está muy bastardeada la palabra, de decir que funciona casi como un libro de autoayuda. Pero me sirve sin estar en el mundo que no tiene nada que ver con el mío. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? Un Bueno, gusto recibirte. muchas gracias por la Por invitación favor. y, y un saludo también para toda la audiencia. Sí, yo creo que es efectivamente como lo planteas, Jaime. Este es un libro que nuclea una serie de narraciones, de cuentos sobre experiencia en el mundo de los negocios, de las empresas, de las organizaciones. Pero no es un manual para manejarse en el mundo de las organizaciones. Exactamente, es No es, eso. no es necesariamente un recetario, un Exacto. anecdotario sobre cosas que ocurren únicamente en el mundo de los negocios regido por la racionalidad. No, esto se trata, como tú lo definiste, como un set de herramientas que ayudan para la vida, ¿no? Ujú. Ayudan a entender las personas que andamos en ese hábitat, en el mundo de los negocios, ayuda a dimensionar esa doble faz de la gente, los aspectos técnicos, los aspectos profesionales, pero también los aspectos humanos, cómo es que Ujú. funcionamos la gente con todo Exacto. nuestro sistema de creencias, de necesidades, de deseos, de intereses, porque los que estamos manejando el mundo de los negocios a toda altura, desde las bases de las organizaciones hasta las altas esferas, somos humanos, ¿no? Pero Todos perdón, venimos. una familia no es una organización, por Exacto, ejemplo, exacto, sin duda. que tiene Sí, además su esquema, su organigrama, tiene sus jerarquías, exacto. Sí, sí, sí. ¿no? Sus roles bien definidos, cada Totalmente. uno Y tiene que por un rol. perdón, y que entran problemas cuando esos roles no están bien definidos. Exacto. Sí. Y se genera todo un sistema de expectativas de unas personas respecto a otras personas. Es así, sí. Este libro, si bien acá yo lo que narro son unas 30 y pico de cuentos que son reflexiones, que son más que nada lecciones aprendidas en el mundo de los negocios, si bien el escenario donde se realizan, si bien el teatro de operaciones es las empresas, las grandes organizaciones, se aplican a todos los ámbitos de la Tal vida, cual. ¿no? Pero por ejemplo, hay uno de los relatos tiene que ver con aterrizar ideas, escribirlas, por ejemplo. Exacto, Algo sí, tan básico como eso. Y si uno que ha dado clases o uno que va a algún taller que no tiene nada que ver con el mundo de las empresas, que tiene que ver con cosas vinculadas a la psicología o lo que fuera, más de una vez nos dicen, bueno, a ver, escriban, pongan en palabras, lean, sean espectadores de esas ideas que ustedes mismos tienen, de esas mismas palabras de ustedes, sean ustedes los espectadores leyéndolo. Es exactamente el relato que tú estás dando. sí, escriba las cosas, Escriba las cosas, exactamente. véanlas, Sí. obsérvelas. Y permitirse la reflexión, escribir las cosas tiene la gran ventaja que te da la chance de pensarla, de repensarla, de cuestionarte, te da la Claro. chance de tener que armar todo un proceso Te lógico. ubica en otro lado, ¿Sí? porque Sí, al sí, sí. estarla leyendo, te ubica a ti en otro lado. No, no estás solo rumiándola en tu cabeza que no la podés sacar. Es una forma de exteriorizar esa idea. El hábito de escribir las cosas es una buena lección para ejecutivos de empresa y es una buena lección para personas comunes que no tengan grandes responsabilidades de conducción de grandes negocios, pero tomarse ese momento de reflexión, de sentarse a hacer un informe, de escribir una reflexión, de escribir algo, te pone en marcha mucho más cosas
si es solo un pensamiento y lo decís oralmente. Escribir es como que te predispone de alguna manera a la reflexión a una mayor profundidad. El maestro Guillermo Fernández, cuando íbamos a sus clases de dibujo, nos decía que cualquier bocetito que hiciéramos y eso la guardáramos y lo dejáramos pastar ahí días, semanas o meses o años. Macida. Exactamente, dejarlo macerar. Y entonces, cuando lo volvés a ver con la distancia, o la relectura en el caso de un escritor, por ejemplo, tenés otra forma, es otra forma de ver las cosas y capaz que te sorprendés tú mismo de cómo pude yo haber hecho esto. Para bien o para mal, ¿eh? Sí. Es un muy buen ejercicio. A mí la verdad me pareció muy interesante que esté en el medio de todas estas reflexiones que tienen que ver aparentemente con el mundo empresarial, algo tan esencial como eso. Hugo, ¿por qué el título es Buenas ideas o buenos negocios? ¿Por qué ese ideas, o ahí? Buenas ideas o buenos negocios es precisamente uno de los cuentos de acá. El libro toma el nombre de uno de los cuentos que se llama Buenas ideas o buenos negocios. Ahí más que nada lo que plantea ese cuento es que vivimos una época en la cual hay una sobrevaloración bastante importante por las ideas ingeniosas, por las ideas creativas o por las ideas originales, lo cual está bien, eso hay una vertiente positiva. Pero miren que también hay muy buenos negocios, que no son ideas brillantes, son ideas comunes y corrientes, sencillas y que funcionan. Esto está muy asociado al mundo de la tecnología. A veces el mundo de la tecnología nos hace pensar que para hacer un buen negocio hay que descubrir algo tremendamente original, inédito, que nunca nadie lo pensó. Todos creemos que vamos a tener una idea que nos va a llevar a generar una empresa, que va a ser un unicornio, que va a valer decenas y decenas de millones de dólares. No, perdón, que le hiciste con dos palitos y después la vas a vender. Exacto. Y eso en realidad no pasa en la generalidad de los casos. En la generalidad de los casos pasa que los buenos negocios son mayoritariamente ideas muy sencillas, bien ejecutadas, bien trabajadas, donde hay mucho de tesón, donde hay mucho de experiencia, donde hay mucho de compromiso. Y no necesariamente son ideas brillantes. Muchas veces a mí como hombre de negocio me toca escuchar planteos que me traen emprendedores o gente de negocios que son buenas ideas en el sentido que tienen un cierto grado de originalidad, claro, un cierto grado de elaboración, pero no son parte de un modelo económico que funcione. Hasta ahora no se ha logrado ganar dinero con eso, o sea que no es un negocio, pero es una buena idea. Por eso yo lo que planteo ahí es, prefiero los buenos negocios, claro, y no la buena idea. La certeza. Exacto. El buen negocio es como que ya pasó por la crítica que le hace la práctica. Ya rindió su examen en la práctica y funciona. Siempre pongo dos ejemplos vinculados a estas cosas que son, un día alguien tuvo una idea, no la voy a calificar de buena, pero sí quizás de muy original o hasta loca, que fue poner un carrito de chorizos en Boulevard Artigas y Rivera, en los años 70. Sí, ¿Te acordarás? Sí, cómo no. Funcionó tan bien que después se llenó el barrio de carritos de chorizos. Se llenó Uruguay, te diría. Además, bueno, y después el otro ejemplo que lo he hablado mucho en la radio, porque es colaboradora de la radio desde hace muchos años. Una óptica se instaló en un lugar totalmente insólito para una óptica, que era Sarmiento y ahí también por Boulevard. Ahí y se rodeó de óptica. Hoy es una zona de óptica. Es una zona de óptica. Entonces, si yo te iba con la idea de poner una óptica en Sarmiento o un carrito de chorizos en Boulevard y Rivera, capaz que tú decís, es una idea muy loca, pero capaz que no es un buen negocio porque no existe. Claro. Pero sin embargo funcionó. Entonces, ¿qué hace que eso funcione? ¿El factor suerte? ¿La demanda? ¿Una necesidad cubierta? ¿Por qué funcionan esas ideas locas? Hay buenas ideas que se convierten en buenos negocios y la mayoría de las buenas ideas no se convierten en buenos negocios. La mayoría de las buenas ideas, quedan ahí porque o faltaron recursos o faltó, digamos, una buena estrategia de ejecución, de hacer que las cosas pasen.
yo no tengo una fórmula única para decir qué es lo que hace que una idea se convierta en un buen negocio, pero sí hay 3, 4 cosas que no nos podemos saltear. Número uno, tiene que haber una buena ejecución, tiene que haber una ejecución puntual, una ejecución puntillosa y detallada. Una buena idea expresada en general, sin un grado de elaboración importante, tiene poca chance de convertirse en un buen negocio. De manera que una buena ejecución es lo que permite pasar bien del plan a la acción y al hecho, ¿no? De manera que, por un lado, ejecutividad. La gente en general, la gente que tiende a ser buena en el mundo de las ideas, no es necesariamente buena en el mundo de los hechos, en el mundo de la ejecución. Yo te diría que en general son habilidades que están disociadas. Es difícil encontrar un individuo que sea muy creativo, muy fuerte en el mundo de los hechos, un gran estratega, y que sea a la vez un gran ejecutor, un gran tipo con capacidad, una gran persona para hacer que las cosas pasen. De la misma manera que los grandes goleadores no necesariamente eran buenos directores técnicos. Exacto, exacto. O sea, una cosa es la habilidad para crear, la habilidad para manejarse bien en el mundo de las ideas, y en general es una habilidad diferente que es difícil encontrarla en la misma persona, la habilidad para ejecutar, la habilidad en el mundo de los hechos, ¿no? En general son habilidades que se presentan diferentes. Por eso es bueno que al creativo, que al individuo que es bueno en el mundo de las ideas, que tenga a mano alguien que sea fuerte en el mundo de los hechos, claro, en el mundo de las ejecuciones, facilidad para hacer que las cosas ocurran. Uh-huh. Ese es un factor. Y el otro factor es tener los recursos suficientes, planear los recursos suficientes para no pensar que una idea de primera se va a convertir en un buen negocio. Puede ser que requiera correcciones, rectificaciones, cambios de rumbo, nuevas sintonías, otro tipo, pensarlos desde otra perspectiva. Puede ser que requiera correcciones, puede ser que una idea nos lleve a equivocarnos, a hacer las cosas mal, que haya que corregir y mejorarla. La idea necesite pulimientos, necesite correcciones. Para eso hay que tener recursos financieros generalmente. Uh-huh. ¿Ah? Es bueno tenerlo planeado. Yo recordaba, que seguramente muchos oyentes lo recordarán, el primer intento que hubo de cadena internacional de comida rápida llegó en realidad con la Argentina, con Pampernick en los 80, allí al lado de la Plaza Libertad, frente al Palacio de la Música, y no funcionó. No funcionó. Sí, Palacio Jackson, todavía no lo habían demolido, Palacio Jackson. Y no funcionó. Hubo que esperar casi que 20 años después para que se instalara de nuevo, a ver qué pasaba, y ahí empezaron a funcionar. O sea, pero como que fue a destiempo. Cuando en el mundo funcionaban las cadenas de comida rápida, sí, en Montevideo no funcionaron, por ejemplo. Y 20 años después sí funcionaron. La cadena de cafeterías también, al principio no funcionaba, costó, y hoy están... Muchas veces no es el momento, o muchas veces tenés que hacer una corrección. El principal negocio en el cual yo estoy involucrado actualmente es un buen ejemplo en esa dirección que tú decís, Jaime. Nosotros cuando empezamos IBF Negocios en el Uruguay, la idea era hacer un fondo de inversión, ¿ah? Que la gente invirtiera ahí y nosotros íbamos a decidir en qué negocios íbamos a invertir, ¿ah? Nosotros, que éramos supuestamente lo que sabíamos de empresa, íbamos a elegir los negocios. Eso yo te diría que no prendió espontáneamente en la gente. En la gente lo que sí prendió y lo que sí entusiasmó a la gente era que le contáramos los negocios uno por uno, en qué negocio iba a invertir IBF, y ellos decidían si participaban o no participaban. O sea que la idea para llegar a ser exitosa y convertirse en una empresa importante tuvo que sufrir una rectificación en su base. Tuvimos que tener cintura para poder cambiar el mundo. La gente no quiere darnos el dinero para que nosotros invertamos. Quiere que le contemos el negocio y decidir si invierten o no. Y un grado de humildad de ustedes también, de reconocimiento. Sí, porque si ustedes convencidos en que tenían la mejor idea para ese momento, si seguían agarrados a esa idea, seguramente hubieran fracasado. Es que esa fue una discusión que en aquel momento tuvimos con uno de los socios. Él me decía, el negocio del private equity es así, la gente lo tiene que entender. Mirá, nosotros tenemos que entender que Uruguay de repente no tiene mucha experiencia en private equity, la gente no concibe que se puedan juntar 10, 20, 30, 40 personas y comprar una empresa.
Esto en el Uruguay es algo que no es común, es más común por otras latitudes, en Estados Unidos, Claro, Brasil, exacto, Chile, exacto. pero en Uruguay no es común. Entonces, muy probablemente tenemos que rediseñar el producto. Adaptado a Uruguay. Exactamente, y bueno, y lo rediseñamos y sí, ahí prendió la idea. Es muy importante eso que vos decís. A veces no es el momento, a veces la buena idea tiene que sufrir rectificaciones, la práctica es el mejor crítico, y si la gente te está diciendo, mira, yo en vez de darte el dinero para que vos inviertas en lo que te parece, prefiero que me cuentes el negocio y después sí invierto. Claro, Cada caso a exacto. caso. No, y además también conocer la idiosincrasia del público con el cual te vas a manejar. Exacto. Porque además también podés conocer mucho el público, pero también el comportamiento puede ser muy errático. No sé, yo estoy pensando, seguramente los estudios de factibilidad hace 30 años para los centros comerciales, para los shopping, decían que era una locura un shopping, dos shopping, tres shopping. Ya Sin estamos duda. llegando casi a la decena de Sin proyectos de duda. shopping en Montevideo. Sí, sí, sí. Y no les va mal, Sí. funcionan. Exacto. Entonces, también quizás que hubo que hacer punta en una idea loca y después ver cómo el público se adaptó. Durante muchos años, en términos generales y simplificando los términos, el e-commerce era una buena idea que no funcionaba. Cada vez más el e-commerce va siendo una idea que funciona, va siendo un buen negocio. Tal Pasó cual. de una buena idea a un buen negocio. Exactamente. El factor suerte, que se habla también en el libro, Sí, ¿cómo juega? ahí vos sabés que yo tengo un concepto que es bastante común respecto a la suerte, es el concepto que habitualmente se maneja. La suerte existe, pero que te encuentre trabajando, ¿no? Que te encuentre haciendo cosas. La suerte es amiga de la acción. Cuando vos estás en la actividad es más posible que tengas suerte. Pero sí, el factor suerte desde ya que existe. Es más, yo creo que hay todo un tipo de empresarios que deben buena parte de su éxito a un golpe de suerte o a que la pegaron, es lo que yo llamo one time hit o la pegada. Tuvieron una pegada y eso se constituye en un éxito y de repente les cuesta volver a repetir ese éxito en otro plano porque de repente no tienen un modelo exitoso de actuación o no tienen herramientas, pero tuvieron la laboriosidad y la suerte de tener una pegada en la vida, lo cual no es poca cosa. ¿No? Uruguay es muy particular. Recuerdo algún libro que se ha editado sobre el tema, por ejemplo, tiene que ver con las empresas familiares, ¿no? Y centenarias, ¿no? Llegó aquel abuelo, el bisabuelo que vino de Italia, de España, ¿no? De cualquier país, con sus ideas, con sus ahorros, puso una empresa con el modelo de hace 100 años, que en aquel momento se transformó quizás en una gran empresa, no sé, estoy pensando en una London París o en una casa muy importante, pero que las generaciones siguientes de la propia familia no necesariamente tienen que seguir con el mismo esquema porque el mundo cambia. Y ahí hay una suerte de contradicción sobre, bueno, pero el abuelo siempre trabajó así, de esta manera, y conozco casos. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los créditos, acceso a los créditos. Casas exitosas, muy comerciales, muy exitosas, que no aceptan créditos, ni tarjeta de crédito, ni nada. O cash o el crédito de la casa. Que sería impensable hoy, capaz, en el mundo del comercio electrónico y todas estas cuestiones. Pero, sin embargo, como siempre se hizo así, se siguió así. Y no se adapta a los tiempos que van corriendo. También esa humildad de adaptarse a los tiempos que corren y a las nuevas herramientas tecnológicas es importante. Sin duda, y también tenés en las empresas familiares, en las empresas que tienen un cuño familiar muy grabado, muy marcado, también es importante que en cada generación haya una o dos personas que estén dispuestas a tomar la bandera y a seguir adelante, a ayornar la forma de hacer las cosas, a readecuar la forma de hacer las cosas. Es cierto eso. A veces las empresas familiares están muy jugadas que en cada generación aparezcan uno o dos que pueden seguir con el negocio adelante. En general, las empresas familiares, el fundador o los hijos de los fundadores muchas veces no coinciden en otra forma de hacer los negocios si no es en el ámbito de una empresa familiar. No conciben mucho eso de que sus hijos o su familia pueden ser accionistas, pero no necesariamente vincular a la dirección, a la conducción del negocio. La dirección, la conducción puede estar en manos de
de otras personas, no Hasta necesariamente de los terceros accionistas. ajenos. Sí, sí, sí. Los padres a veces somos medio rígidos en eso y pensamos que la mejor posición que le podemos reservar a un hijo en una empresa es la posición de director, cuando en realidad la mejor posición debería ser la de accionista. Te hiciste acordar ahora a la serie de Succession, ¿no? Sí, claro. Que no No necesariamente los hijos pueden necesariamente, ser no. grandes tarambanas los hijos y no Sí, tener sí, nada sí. que ver con los padres. O ser excelentes, de repente yo conozco cantidad de casos de empresarios que han tenido muy buena sucesión en el sentido que los hijos están maravillosamente orientados, pero en otra dirección que no tiene que ver a veces con el mundo de los negocios, el mundo de la empresa, ¿no? Tengo un amigo empresario que tiene una hija que él se queja porque dice, no, mi hija no quiere saber nada con los negocios y su hija es una música excelente, excelentísima, vive de gira por Europa haciendo gira, no está metida en el mundo de los negocios y bueno, por suerte no está metida en los negocios, está metida en un mundo que la llena mucho más. En uno de los relatos se menciona el tema de la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo estar preparado cuando pasan cosas de las cuales no estás preparado? Que te cae como yo siempre digo, el piano en la cabeza. Sí, la pandemia fue, creo que para todo el mundo nos sometió a condiciones muy, muy rigurosas y en forma abrupta, ¿no? Con algunas semanas de entrenamiento tuvimos que entrar en nuevas realidades. Yo en la pandemia, en las primeras semanas de pandemia del encierro, lo aproveché para escribir un libro que lo editó Amazon. El libro se llamó, lo mandé a Amazon porque no había ninguna editorial abierta que se fuera a interesar. Entonces lo mandé a Amazon a ver si le podía interesar editarlo y bueno, felizmente lo editaron. Se llamaba Gestionando crisis para emerger fortalecidos. Me dejó la sensación de que la pandemia era un gran desafío, una gran crisis y que teníamos que buscar la vuelta para ver cómo hacíamos para gestionar crisis. ¿Lo escribiste durante la pandemia? Lo escribí durante la pandemia, lo escribí en tiempo récord, en 3 semanas. Claro, o sea que no había terminado la pandemia. No, no sabía que iba a seguir. Sabía que era una crisis y que teníamos que aprender a gestionar crisis. Me motivaba mucho a mí, era el año 2020 y a mí me motivaba mucho ver que la gente joven no tenía experiencia en el manejo de crisis. Sí, ¿no? En el Uruguay los ejecutivos jóvenes, por ejemplo, los mandos medios de la empresa, en todas las organizaciones, no habían estado sometidos a grandes crisis. En el Uruguay, si estamos parados en el 2020, la última crisis importante la tuvimos en el año 2002. O sea que esos muchachos tenían responsabilidad de conducción y eran jóvenes, cuando la crisis del 2002 de repente tenían 10, 12, 15 años, no tenían experiencia en gestionar crisis. Los veteranos de repente nos habían tocado vivir grandes crisis, devaluaciones más, desde el tiempo de la tablita, en los 80, claro. De ahí en adelante agarramos todo. A mí me tocaron crisis también en Argentina, en Brasil, entonces bueno, ya me consideraba un ducho, un piloto de tormenta. La espalda un poco dura ya. Claro, para ese tipo de cosas, pero me daba de alguna manera un poco de compasión por los jóvenes que se desesperaban mucho ante la crisis, ante la incertidumbre, cómo iba a seguir. Y yo muchas veces hablaba con muchachos jóvenes de mi empresa, con gerentes jóvenes, y les decía, mirá que esto es nada más y nada menos que una gran crisis de la cual vamos a tener que buscar la forma para ver cómo hacemos para emerger fortalecidos de esto, pero es una crisis que va a pasar, quédate tranquilo que el mundo no se termina acá. Me acuerdo un muchacho, un ejecutivo comercial, que se le había venido abajo todo su canal de venta y me decía, este es el fin, Hugo. No, le decía yo, esto no es el fin, esto es una crisis. Tenemos que aprender a saber cómo vamos a hacer, entre comillas, para pasar la noche y estar vivos a la mañana siguiente. Es una crisis. No se va a terminar. El país, las empresas, la gente pasa por crisis y después las crisis pasan. Hay toda una técnica para manejar una crisis, para ser un piloto de tormenta, hay toda una técnica de hacerlo, hay una forma de conducirse, hay una forma de hacer los planes, una forma de comunicar que es adecuado para una crisis. Ese fue un libro que yo como homenaje a la gente que estaba haciendo mucho en la pandemia, me forcé a escribirlo en poco tiempo, lo escribí en tiempo récord, en 3 semanas, y afortunadamente la gente de Amazon lo editó. Se llama Gestionando crisis para emerger fortalecidos. Está bueno, así que ese se consigue por Amazon. Ese por Amazon, en ese tiempo no había editoriales disponibles. Sí, claro. No, está bueno. Ahora que se cumplió hace pocos días un nuevo aniversario, 20 años del
del temporal del 2005, del 23 de Sí. agosto, donde hubo 10 muertos. Recuerdo que yo esa mañana tenía que ir a dar clases a la Universidad Católica y tenía de invitada a una profesora que trabajaba en Canadá, una amiga profesora, Carmen Rico, y sorprendida, ella tenía que venir, finalmente no fue porque tenía que venir de Las Piedras, recuerdo, porque vivía en Las Piedras, y recuerdo que después cuando volvió y hablábamos del suceso que le había impedido venir a la clase que se había comprometido, porque era el desastre aquella mañana, ella decía, acá lo que hace falta es saber administrar, primero comunicar bien, y segundo, estar preparados para esos momentos límites meteorológicos. Dice, yo en América del Norte, que hace tantos años he estado viviendo, acostumbrados a las temporadas de huracanes, ya se sabe qué va a pasar en cada huracán que se viene. Y me acuerdo eso, es el mismo concepto que me contaba Carmen Rico hace 20 años, el mismo concepto que tú estás hablando, de poder manejar la crisis. Se viene el huracán. Una vez yo hice una escala en un avión en el aeropuerto de Haití y estaban tapeando las con maderas el aeropuerto porque se venía el huracán, pero con una calma absoluta, porque todos los años y 3, 4 veces al año le aparecen los huracanes. O sea, Claro. están acostumbrados a tener su temporada de huracán. Uruguay nunca, y la zona afectada en aquel temporal, nunca había vivido un temporal de esas características y nos agarró a todos en falsa escuadra. ¿No? Montevideo no estaba construido para soportar esos vientos y por eso hubo las antenas que cayeron y los problemas que hubo y todo eso. Y siempre me quedó ese manejo de la crisis. Las adversidades repentinas es tremendo. El Y a impacto que partir, tiene. y a partir de ese suceso cambió la forma en dar los pronósticos del tiempo. Aparecieron las alertas, por ejemplo. Cómo ese cambio repentino al cual tú haces referencia cambió la forma en que a través de los medios manejamos este tipo de noticias. Es fundamental. Y acá, lo que pasa es que acá, tomo otra idea tuya del libro, esta superficie, esta perillanura suavemente ondulada, creemos que nunca pasaba nada. Y está pasando todo lo que pasa en el mundo. Sí. ¿No? No, sin duda que es así. Y eso es mucho, aparte de todo el tema de la prevención y todo eso es muy cultural, ¿no? Yo creo que por estas latitudes, no solo Uruguay, creo que en general no somos muy de prevenir, ¿viste? No somos muy de prevenir. Tiene que pasar el suceso, tiene que acontecer el suceso para que se empiecen a tomar medidas. Yo haciendo ahora estoy con otro libro, con otro emprendimiento, con otro libro, aparte de mi trabajo normal, y estaba investigando un poco los temas de pandemia y otros temas, y me he encontrado con realidades que son tremendas, ¿viste? Me he encontrado con realidades que me impactaron tremendamente. O sea, proporcionalmente, el continente que puso más muertos en la pandemia fue América Latina, ¿no? Somos el 7% de la población mundial y pusimos el 25% de los muertos. El 7% de la población mundial pusimos el 25% de los muertos. Ahí hay mucho de improvisación, ahí seguramente hay mucho de responsabilidad de nuestros políticos, no de estos o de aquellos, está claro, de los claro. políticos en general, que nos pusimos a competir por la vacuna, a ver si la mandaban a mí, al primero que el Pero otro. nos hicimos expertos en vacunas. Exacto. No estoy ni defendiendo ni atacando, pero Ah. opinábamos, no, que tienen que traer la rusa, no, que tienen que traer esta. Perdón, yo no sé nada de vacunas, Sí, sí. yo tengo que depositar en ti, que sos el que sabe. Y eso que acá debe haber sido de los lugares en América Latina que se manejó mejor, ¿no? Por los números. Pero América Latina en realidad en esa improvisación, esa falta de coyunturas, esa falta de infraestructura. Está bien, pero lo del Uruguay y lo atamos con alambre es una realidad. Sí, somos improvisadores, sí, eso es cierto. Y nuestros estándares de calidad también son de media tabla, ¿no? Sí, en muchos casos sí. Todo depende cómo te comparás. Si vos te comparás con otros países de América Latina, y en América Latina en algunas cosas de repente somos los mejores de la clase, o éramos en muchas cosas los mejores de la clase, ahora somos los mejores de la clase, pero en menos cosas. Está bien, pero acordate que cuando las pruebas PISA evaluaban la educación en el Uruguay, Sí, ya no somos los fenómenos. decían, pero además quienes criticaban la prueba PISA dicen, ¿cómo nos van a comparar con Finlandia?
comparémonos con los que somos más parecidos. Digo, no, yo si soy un jugador de fútbol quiero compararme con Messi, con Suárez. Queremos ir a jugar a Europa, no queremos ir a jugar Claro. a Centroamérica, con todo los respeto para Centroamérica. Claro, con un fútbol amateur. Claro. ¿No? Y eso da la sensación que es muy uruguayo. Ser jugador. Fernando Andaje, en sus libros de semiótica de los años 90, menciona mucho el país de la medianía, ¿no? El país de no destacarse mucho, y voy a hacer frases hechas que todos hemos escuchado, ¿no? Si le va bien porque anda en algo raro, el no demostrar que uno es exitoso, decir que cambió el auto pero que lo está pagando en cuotas por 25 años, ¿no? Digo, esa cosa que decimos muy uruguaya. Pensá, Hugo, que cuando hay algo que es muy bueno, tenemos la frase no parece uruguayo. ¿Te das cuenta? Es terrible eso. Sí. Bueno, yo lo padezco también como empresario, padezco ese tipo de comentarios y no lo padecí solo de la gente en general o del sindicato, lo padezco también de colegas. A veces escucho a colegas hacer algún comentario que puede ser hiriente en algún sentido, pero eso es así. Pero eso es típico también ahí en ese cuento que tú mencionaste, en este libro, un cuento que se llama Una penillanura suavemente ondulada. Es porque es así en Uruguay. Somos suavemente ondulados las personas también, ¿viste? No hay grandes picos, no hay grandes montañas. A veces las cosas que se destacan mucho o que brillan dan un cierto escosor. Eso es así. ¿El éxito se condena? Yo no sé si se condena, pero a veces somos muy duros juzgando el éxito. A veces somos muy somos de alguna manera muy hirientes, muy duros, somos hipercríticos con el exitoso. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Argentina. Yo fui a vivir 2 años a Argentina y me quedé 20 después, ¿no? Por un negocio con una empresa en mis tiempos corporativos. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a vivir a Argentina, llego a la Argentina y bueno, una de las cosas que hacemos los uruguayos cuando llegamos a un país es buscar un cuadro de fútbol del cual hacernos hincha. Yo me hice hincha de River porque River en ese momento estaba muy vinculado a jugadores uruguayos y demás. Y ahí descubrí cuántos uruguayos eran unos ídolos tremendos en Argentina y aquí eran tremendamente discutidos, ¿no? A nivel de selección lo discutíamos, nunca jugó bien. Y en Argentina es como que querían mucho más al ídolo, como que discutían mucho Lo que pasa es que esa cosa de la medianía, si tú tenés éxito y yo no, te voy a criticar porque en realidad algo hizo. Claro, entonces como yo no llego, prefiero que te emparejes, que bajes y te emparejes conmigo en lugar de yo hacer el esfuerzo en llegar a tu posición. Atahualpa Yupanqui hace muchos años decía algo parecido. Decía, este tipo cómo va a ser un genio si vive a la vuelta de casa. Claro, es así. No, el exitoso tiene que estar lejos. Es así, sí. El libro se llama Buenas ideas o buenos negocios, relatos breves, reflexiones sobre negocios, empresas y personas. Hugo Benedetti, su autor. La editorial Paidós, que distribuye el Grupo Planeta, es la editora, y además con enorme generosidad Hugo pone su correo personal en el libro, porque en definitiva lo que estás haciendo en el libro es transmitir tu experiencia en tantas empresas y el hecho de poner tu dirección de correo electrónico para recibir feedback de la gente. Claro. Así el próximo sale mejor. Seguramente. No, hay otro tema que también lo quiero mencionar. Yo tengo todos los derechos de autor cedidos a la Fundación Pérez Escrimini, que lucha contra el cáncer infantil, afortunadamente con muy buenos resultados. Sí, la tarea es impresionante. Sí. Entonces me gusta apoyar esa. El doctor Nay Castillo y toda la barra, la verdad, han hecho una tarea encomiable, increíble, increíble, realmente, y con mucha justicia. Y seguramente a mí le viene bien, porque siempre son pocos los recursos para una tarea tan grande como la que hacen ellos. Sí, para mí es un gustazo. Poder ceder los derechos de autor para esa obra es un gusto. Además, entonces, comprando el libro, tienen la posibilidad también de estar colaborando con la Fundación Pérez Escrimini. Efectivamente. Hugo Benedetti, Buenas ideas o buenos negocios, editorial Paidós. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Un gusto recibirte. Hasta el próximo libro. Hasta el próximo. Muchas gracias.